Si pensamos en un bosque tropical, seguro se nos viene a la mente un lugar, no sé, casi abrumador. El calor, la humedad, todos esos sonidos de animales. Pero bueno, estos bosques son mucho más que una postal. Son literalmente los pulmones del planeta. Funcionan como un filtro gigante, ¿no? Absorben dióxido de carbono y lo almacenan, regulando el clima de todo el mundo. El problema es que esos pulmones están, pues, bajo una amenaza cada vez más fuerte. Las sequías, que con el cambio climático son cada vez más frecuentes, más brutales. Y aquí es donde entra la gran pregunta que vamos a explorar hoy, basándonos en un estudio fascinante. Siempre oímos que los bosques son muy vulnerables, que la falta de agua los debilita mucho. Pero, ¿qué tan cierto es esto? ¿Son de verdad tan frágiles? O sea, ¿cómo podemos saber qué le pasa a millones de árboles durante una sequía, no solo ahora, sino a lo largo de casi un siglo? Para responder eso, la ciencia tuvo que hacer algo, pues, monumental. Nos basamos en una investigación que es, la verdad, la más grande de su tipo que se ha hecho. Un equipo de científicos juntó los datos de 483 lugares distintos, creando una red global. A ver, un momento, 483. Ponme esos números en perspectiva. ¿De cuántos árboles estamos hablando? Estamos hablando de más de 10.000 árboles. 10,000. 10.000 historias de vida de 163 especies diferentes, repartidas por todos los continentes con trópicos: América, África y Asia. Es como tener por primera vez el historial médico de todos los bosques tropicales del planeta juntos. 10,000 árboles. ¡Wow! Pausa ahí un momento. Me imagino a cientos de científicos en selvas de todo el mundo por años solo para recolectar esas muestras. La logística debió ser una locura. Una locura total. Y lo increíble es el método que usaron, porque para saber la historia de esos árboles, tuvieron que aprender a leer su lenguaje secreto. Su lenguaje secreto. Suena muy poético, pero a ver, ¿cómo le preguntas a un árbol cómo le fue con el clima en, no sé, 1950? Le preguntas a su tronco. La técnica se llama dendrocronología y es de verdad fascinante. Piensa en el tronco de un árbol como si fuera su diario personal. Ok. Cada año, sin falta, el árbol añade una capa de crecimiento, la vemos como un anillo. Y el grosor de ese anillo es un chismoso de primera, te cuenta todo. Si fue un buen año, con suficiente agua y sol, el anillo es ancho, robusto. Pero si fue un año de estrés, como una sequía terrible, el árbol apenas crece, y el anillo que deja es delgadísimo, casi una cicatriz. O sea que al sacar una pequeña muestra del tronco, tiene su biografía completa, año por año. Exactamente. Y al hacer esto con miles de árboles y promediar los resultados, eliminas el ruido, ¿me explico? Claro. Quizás a un árbol le cayó un rayo o a otro le dio una plaga, cosas individuales. Pero al verlos todos juntos, obtienes una señal clarísima de cómo reaccionó todo el bosque al clima. Gracias a eso, este estudio pudo viajar en el tiempo hasta 1930 y ver con un detalle increíble la respuesta de los bosques a las peores sequías. Bueno, ya no nos tengas en ascuas. Después de todo ese trabajo monumental, ¿cuál es el veredicto? Cuando llega uno de esos años secos que queman la tierra, ¿qué les pasa a los bosques tropicales? Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque los resultados van totalmente en contra de lo que uno se imaginaría. El impacto promedio en el crecimiento de los árboles es, y prepárate para esto, sorprendentemente modesto. ¿Qué tan modesto? La cifra clave de todo el estudio es esta. Durante el 10% de los años más secos desde 1930, la reducción promedio en el crecimiento del tronco fue de solo un 2.5%. Espera, repite eso. ¿Solo un 2.5%? Eso es nada. Me cuesta trabajo creerlo. Si a mis plantas de interior se me olvida regarlas una semana, casi se mueren. ¿Cómo es que un bosque entero aguanta una sequía de meses y apenas lo resiente? ¿Tienen algún truco? Tienen uno muy bueno. Y ojo, es importante aclarar que ese 2.5% es el promedio. Hubo lugares donde sí la pasaron muy mal, con reducciones de más del 10%. Pero la respuesta general es de una resiliencia impresionante. Y tu pregunta es la correcta. ¿Cómo lo hacen? La explicación más probable es que tienen una estrategia de ahorro y gestión de energía increíblemente sofisticada. Suene a que tienen una cuenta de banco para emergencias.
Es la analogía perfecta. Los árboles tropicales son expertos en almacenar lo que se conoce como carbohidratos no estructurales. ¿Qué son? Básicamente azúcares y almidón. Los guardan en sus troncos y raíces. Es su despensa, su batería de emergencia. Cuando llega la sequía, el árbol tiene que cerrar sus poros para no deshidratarse, lo que significa que no puede hacer fotosíntesis. Se pone a dieta forzosa, claro. Exacto. Pero en lugar de detener todo y arriesgarse a morir, abre su despensa. Usa esas reservas de azúcar para mantener sus funciones vitales y seguir creciendo aunque sea un poquito. Es una estrategia de amortiguación brillante. Ok, entiendo. El promedio es modesto gracias a estas baterías de emergencia. Pero seguro el diablo está en los detalles. No todos los bosques ni todos los árboles pueden reaccionar igual. Encontraron diferencias importantes. Por supuesto. Y aquí es donde los datos revelan algo bien curioso, casi al revés de lo que pensarías. La primera gran diferencia está entre dos grupos de árboles, las angiospermas y las gimnospermas. Nombres de clase de biología. Recuérdanos rápido cuáles son cuáles. Sencillo. Angiospermas son los árboles con flores, o sea, la inmensa mayoría de lo que vemos en un bosque tropical de tierras bajas. Las gimnospermas son las coníferas, como los pinos, que en los trópicos suelen estar en las montañas en zonas más altas. Ok, con flores y sin flores. Entendido. Y lo sorprendente es cuándo les afecta más la sequía. A las gimnospermas, los pinos de montaña, les va peor cuando la sequía ocurre en su temporada seca normal. Su crecimiento se reduce un 4.4%. Tiene lógica, es como echarle sal a la herida. Ajá. Pero con las angiospermas, la mayoría de los árboles, pasa lo contrario. Son más vulnerables cuando la sequía golpea en plena temporada de lluvias. A ver, ¿cómo? Su crecimiento se reduce un 2.7%, pero en la temporada húmeda. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo que una sequía en la temporada de lluvias les pega más? Es como quedarte sin agua en medio de una alberca. Suena paradójico, ¿verdad? Pero resalta algo fundamental. La temporada húmeda es cuando el árbol está programado biológicamente para pisar el acelerador, para crecer todo lo que pueda. Es su momento. Es su ventana de oportunidad. Si justo en ese momento le quitas el agua, el golpe es mucho más duro porque le arruina su mejor momento del año. Es un golpe inesperado. Entiendo, es como una decepción biológica. ¿Y después de ese golpe quedan tocados? ¿Les cuesta recuperarse? Esa era una de las grandes dudas, y la respuesta es otro punto a favor de su increíble aguante. La recuperación es asombrosamente rápida. Cuando los investigadores buscaron efectos a largo plazo, no encontraron casi nada. No hay una resaca duradera. De hecho, a menudo pasa lo contrario. En el primer y segundo año después de la sequía, el crecimiento no solo vuelve a la normalidad, Sino que mejora. a veces tiene un pequeño repunte, como si quisiera ponerse al día. O sea que hacen borrón y cuenta nueva casi de inmediato. Eso me hace pensar, si se recuperan también de lo malo, ¿qué tanto aprovechan lo bueno? ¿Los años de muchísima lluvia les ayudan? Totalmente. Y esa es la otra mitad de la historia de su resiliencia. El estudio también analizó el 10% de los años más húmedos. En esos años de lluvia abundante, el crecimiento de los árboles aumenta en promedio un 1.8%. Ah, ok, entonces se crea un efecto de balanza. Exacto. ¿Y qué tan bien se equilibra esa balanza? Sorprendentemente bien. Los años húmedos logran mitigar casi la mitad del daño de los años secos. Para ser exactos, compensan un 47% de la reducción de crecimiento. Si sumas y restas los efectos a lo largo de las décadas, el impacto neto en el crecimiento es casi cero, apenas un menos 0.4%. Es una danza entre años buenos y malos que históricamente los ha mantenido muy estables. Ok, entonces el panorama es complejo. El impacto promedio es bajo, se recuperan rápido y los años lluviosos ayudan. Pero antes dijiste que a algunos sí les pega más fuerte. ¿Pudieron hacer como un mapa de riesgo? ¿Saber dónde están los bosques más vulnerables? Sí, y el patrón que encontraron es clarísimo y muy lógico. El impacto de la sequía se vuelve mucho peor conforme aumenta la aridez. Dicho de otra forma, los bosques que ya viven en climas más calientes y secos son los que más sufren. Están viviendo más cerca del límite. Tiene sentido. Y lo que los datos permiten es, literalmente, pintar un mapa de vulnerabilidad. Para la mayoría de los árboles, las angiospermas, las zonas rojas de mayor riesgo están en los bosques secos de América, África, el sur de Asia y el este de Australia. Pero,
Y aquí viene otra de las sorpresas del estudio. En lugares superhúmedos, como el corazón de la cuenca del Amazonas, el efecto de una sequía en el crecimiento es mínimo. Ok. Y a veces, hasta ligeramente positivo. Espera, ¿me estás diciendo que para algunas partes del Amazonas una sequía podría ser buena? Eso suena completamente al revés, se me hace una locura. Suena a locura, pero tiene su explicación. En esas zonas tan húmedas, el agua casi nunca es el problema. Ajá. El factor que limita su crecimiento suele ser la luz solar porque casi siempre está nublado. Cuando llega una sequía, hay menos nubes, más sol. Si los árboles todavía tienen suficiente agua en el suelo profundo para aguantar, de repente tienen más energía solar para la fotosíntesis. ¡Wow! Un efecto secundario totalmente inesperado. Un mapa de riesgo global para los bosques. Aparte de esto, que ya es increíble, ¿de qué más sirve un estudio tan masivo? ¿Qué cambia esto para la ciencia del clima? Cambia mucho. Su principal importancia es para la gente que construye los modelos climáticos globales, esas supersimulaciones que intentan predecir el futuro. Una de las piezas más inciertas de ese rompecabezas es, precisamente, cómo van a reaccionar los bosques tropicales. O sea que los modelos actuales como que adivinan un poco en esa parte. Tienen dificultades, sí. No logran representar con precisión cuánta madera producen y cómo responden al clima. Este estudio, al estar basado en datos duros del mundo real a una escala nunca antes vista, les da un ancla de realidad. Es un punto de referencia para que calibren sus simulaciones y digan, ok, así se comportaron los bosques de verdad en el último siglo. Ahora nuestro modelo tiene que poder replicar eso. Hará que las predicciones sean mucho más fiables. A ver, si juntamos todas las piezas, los bosques tropicales han sido como un boxeador increíble, ¿no? Aguantando los golpes de las sequías del último siglo con una resiliencia que, la verdad, no esperábamos. Vemos una reducción promedio en su crecimiento mínima de apenas un 2.5%, una recuperación casi inmediata y una ayuda de casi el 50% de los años lluviosos. Sí, pero justo ahí es donde tenemos que poner el letrero de precaución en letras gigantes. Toda esa resiliencia es la foto de un mundo que ya no existe. Se basa en el clima del pasado y el cambio climático proyecta un futuro con sequías no solo más frecuentes, sino mucho más intensas y sobre todo más calurosas. Claro. Ese boxeador se entrenó para las peleas del siglo XX. Las del siglo XXI vienen con guantes de acero. Porque el propio estudio dice que los bosques en climas más cálidos y secos ya son los más vulnerables. Si el clima de todo el planeta se está volviendo más cálido y seco... Estás conectando los puntos perfectamente. Esa es la gran advertencia. La resiliencia que observamos podría ser un espejismo del pasado. A medida que el termostato global sube, es posible que muchos bosques crucen un umbral y su respuesta cambie drásticamente a peor. Y hemos estado hablando todo el tiempo de crecimiento. Pero crecer un poco menos es una cosa. Otra muy distinta es morirse. Este estrés los está empujando hacia ese límite. Exactamente. El crecimiento reducido es una señal de alerta, un síntoma. Aunque el estudio no midió la mortalidad directamente, sí hicieron una estimación usando la relación que se ha visto en otros trabajos entre la reducción del crecimiento y el riesgo de que un árbol muera. Y su cálculo es que las sequías podrían estar causando un aumento en la mortalidad de los árboles de aproximadamente un 0.1% por año. 0.1%. Suena a muy, muy poco. Suena un número diminuto, ¿verdad? Pero aquí la escala lo es todo. La tasa de mortalidad normal de un bosque tropical es de por sí baja, alrededor del 1% anual. Ah, ok. Este 0.1% es un aumento del 10% sobre esa base. Si lo aplicas a los billones de árboles que hay, estamos hablando de una pérdida de carbono almacenado absolutamente masiva cada año. Y a diferencia del crecimiento, que se recupera rápido, el carbono de un árbol muerto tarda décadas o siglos en ser recapturado por el bosque. Entonces, lo que tenemos es una carta detallada del pasado que nos cuenta una historia de fortaleza casi tranquilizadora. Pero esa misma carta, si la lees con atención, es también una advertencia muy clara para el futuro. La increíble capacidad de aguante que tuvieron se forjó en un mundo más benévolo. Y esto nos deja con la pregunta flotando en el aire. ¿Esa resiliencia que vimos fue su máximo esfuerzo o apenas estaban calentando para la verdadera prueba de fuego que se avecina?